Muy buenos días a todos mis hermanos, a aquellos que por este medio nos escuchan. Un saludo fraternal para mis hermanos del norte, para mis hermanos de la Alborada. En la Alborada un fraternal saludo para nuestra hermana Esdei, para su familia, orando al Señor por consuelo para ti, hermana Esdei, y para tu familia. También un saludo especial de ánimo, de cariño para nuestros hermanos en Bosa. Es un gozo que ustedes compartan con nosotros y de manera también especial para nuestro hermano Javier, quien ha sido, entendemos, afectado por el coronavirus. Hermano Javier, rogamos por su pronta recuperación y que el Señor le anime en estos tiempos difíciles a usted y a su familia. Como lo hemos dicho siempre, hermanos, esta es una escuela dominical. Es posible que a lo largo de la enseñanza surjan preguntas. Si así es, con toda tranquilidad plantéenlas por mi WhatsApp, el 311-588-2312. Yo buscaré la manera de responderlas. Aún si usted plantea algo diferente a lo que yo estoy enseñando, pues me animará a ir a las escrituras, a revisar. Si he cometido algún error, lo reconoceré y corregiré, y podremos entrar en un sano debate alrededor de lo que estamos enseñando. Vamos a orar, hermanos. Padre de los cielos, te alabamos, te glorificamos. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el que murió y vive, Señor. La tumba está vacía porque tú resucitaste y estás en los cielos a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Rogamos que nos acompañes, que tu Espíritu Santo esté con nosotros durante todo el día, ahora en la escuela dominical, más tarde en la adoración, en la alabanza, en la predicación de tu palabra. A quienes vamos a enseñar, ilumínanos, guíanos, permítenos trazar rectamente tu palabra. A nuestros hermanos, a quienes nos escuchan en sus hogares, a sus familias, bendíceles, que tu Espíritu Santo esté con ellos, iluminando su corazón y edificándoles, no por el expositor indigno, sino por tu palabra. Bendito Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, habíamos venido estudiando la carta a Éfeso, estamos en Apocalipsis, y como enseñanza central, hermanos, aprendimos que si bien la doctrina y el trabajo de una iglesia es deseable y es fundamental, para el Señor es más importante el amor. Para el Señor es más importante que todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, enseñamos, aprendemos en la iglesia, esté bajo el amparo del amor. El amor cristiano, el amor a nuestros hermanos, el amor a nuestros enemigos, pero muy por encima de eso, el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitar los hermanos a ir a Mateo 22, versículos 36 al 40. Por favor, tengan sus Biblias a la mano y vayamos a Mateo 22, versículos 36 al 40. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, atentos hermanos, depende toda la ley y los profetas, es decir, la doctrina.
Vayamos ahora, hermanos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, donde dice: vosotros también, como piedras vivas, es decir, los creyentes trabajando, hermanos, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, y aquí está el amor, hermanos, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy vamos a entrar, hermanos, en el estudio de la segunda carta, la carta que nuestro Señor Jesucristo escribe a la iglesia en Esmirna. Por favor, vayan a sus escrituras, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Vamos a leer del 8 al 11, pero hoy solamente revisaremos los versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Ya hemos visto el significado del sustantivo ángel en Apocalipsis. En el versículo 8 dice: y escribe al ángel, es decir, y escribe al pastor de la iglesia en Esmirna. Y sabemos que la carta llegaría a Esmirna, sería leída allí, luego sería rotada por las demás iglesias del Asia Menor, las que el Señor Jesús anteriormente ha señalado como destinatarias, y finalmente la carta llegaría a todas las iglesias locales de todos los tiempos, en todos los lugares de la tierra. De hecho, nosotros la estamos leyendo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La información que la Biblia presenta sobre Esmirna no es mucha, pero fuentes extrabíblicas nos permiten conocer un poco acerca de esa ciudad. Vamos a considerar cómo el imperio y la ciudad estuvo bajo el gobierno de 3 Césares, los 3 terribles. Del año 54 al 68, después de Jesucristo, estuvo gobernando Nerón. Ya hablamos con él con anterioridad. Recordemos que él incendió a Roma, culpó a los cristianos, y lo más grave de todo para el pueblo cristiano es que Nerón expidió un decreto que permitía matar cristianos amparados por la ley. El decreto no decía que mates a los cristianos, pero sí decía que si tú matabas a un cristiano no te iba a suceder absolutamente nada. Luego vino otro gobernante de nombre Vespasiano. Vespasiano fue el encargado de aplastar la rebelión judía en el año 70. Por causa de Vespasiano fue la destrucción de Jerusalén, fue la destrucción del templo. En razón de su gobierno, y para esa época hubo muchas masacres de muchos cristianos,
Muchos de los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos y muchos de ellos tuvieron que ir a lo que conocemos como la diáspora. Después de Vespasiano vino Domiciano. Él estuvo gobernando del año 81 al 97 después de Cristo. Recordemos que Apocalipsis se escribió hacia el año 94. Domiciano fue un César moralista que en razón de su moralismo condujo a que muchas personas creyentes y no creyentes fueran quemados vivos. Fue él quien comenzó con la política de que el César era un dios. Él se autodenominó Dios y fue él quien exigió que todo el mundo debía decir César es el Señor. Naturalmente los creyentes guiados, fortalecidos por el Espíritu Santo, no decían César es el Señor, sino Jesucristo es el Señor. Hay una pieza artística de la época de Domiciano que permite visualizar un poco en qué concepto tenía él a los creyentes. Es una cruz con una imagen de nuestro Señor Jesucristo, y lo aberrante y despreciable de esto es que la cabeza de nuestro Señor no es la de él, sino la de un burro. Y él pretendía que esa cruz fuera adorada. Esmirna era un puerto, fue la primera ciudad que se gozó y que se dedicó a rendir culto al César. Tenía una población de unas 250,000 personas, muchas de ellas judías, y los judíos todos eran muy, muy ricos. Contrario a esa posición de los judíos, encontramos entonces a la iglesia cristiana, que era una iglesia muy, muy pobre, que estaba sujeta a ese imperio en donde era legal matar a los cristianos, que estaban sujetos y obligados a reconocer que César es el Señor, y en donde además estaban perseguidos, eran perseguidos por los judíos. Aquí vale la pena hacernos una pregunta, hermanos. ¿Tú serías miembro de esa iglesia? Acuérdate del entorno político, económico y religioso. ¿Cómo ese entorno afectaría a tu fe? ¿Tú serías el pastor de esa iglesia? ¿De qué manera llevarías adelante como creyente el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 18 al 20, de ir a todas las naciones? En una iglesia, en ese entorno, con esos riesgos para tu vida, ¿cómo servirías a tus hermanos? En Apocalipsis, Juan presenta una respuesta muy valiente al hecho de que César obligara a todos a decir que él era el Señor. Hay una expresión en griego, ego eimi, yo soy. Se utilizó en hebreo o arameo por primera vez en Éxodo, cuando el Señor llamó a Moisés a servirle, y él dijo, si me preguntan quién me envía, ¿quién les diré? Y él dijo, diles, yo soy, te envía. Es la misma expresión que usó nuestro Señor Jesucristo y por la cual quisieron apedrearlo cuando dijo, yo y el Padre somos uno. Vayamos a Apocalipsis 1, versículo 8. Dice allí, yo soy, ego eimi, yo soy. Y el versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega. Y el versículo 17, no temas, yo soy. Juan, escribiendo en el año 94, está introduciendo en la carta ese concepto de que el único atemporal,
trascendente, todopoderoso, que permanece a lo largo del tiempo, es nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente los creyentes no se sujetaban a reconocer la deidad de César, por eso el imperio los mataba, pero como lo sabemos, y es la esperanza que tenemos además, es que en el reino celestial esos creyentes que murieron en esa época y los que mueren hoy defendiendo la fe, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, están y estaremos en los cielos, gozosos y vivos. Vayamos a Apocalipsis 2:8. Vamos a encontrar allí dos frases, tres adjetivos y un verbo. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La primera frase, el primero y el postrero. Y la segunda frase, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Revisemos esas dos frases. El primero y el postrero. Veamos que cuando el Señor Jesucristo dice el primero y el postrero, está hablando de sí mismo, de quién es Él, de algo que Él es. Y cuando dice el que estuvo muerto y vive, está hablando de algo que Él hizo. Para ir primero a la primera frase, el primero y el postrero, vayamos por un momento a Apocalipsis 1, versículos 4 al 8. 1, 4 al 8. ¿Qué está pasando acá en Apocalipsis 1, 4 al 8? Juan está saludando a la iglesia, está presentando un saludo trinitario. En el versículo 5 está hablando de Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos. En el versículo 6 está hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y al llegar al versículo 8, quien habla es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega. Y a continuación, una frase muy similar a la que encontramos en la carta a Esmirna. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Ahora vayamos, por favor, a Apocalipsis 1, versículos 10 al 20. ¿Qué está sucediendo allí? En los versículos 10 al 20 de Apocalipsis 1, nuestro Señor está llamando al apóstol Juan a servir como profeta. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, nuestro Señor llamó hombres a servir como profetas en dos sentidos. Uno de ellos, predicar su palabra, y en otro sentido, anunciar hechos futuros. Un ejemplo de eso lo encontramos en un profeta que ya hemos mencionado acá, que es Daniel. En el Nuevo Testamento hay solamente un evento en el que el Señor Jesucristo llama a una persona a servir como profeta, en el sentido aquí en Apocalipsis de anunciar hechos futuros. ¿Qué es Apocalipsis? Entre otras cosas, Apocalipsis es la última profecía de las Escrituras. Es la profecía con la que se cierra el canon bíblico. Lo lógico es que Dios, para entregar la última profecía, lo hiciera a través de un profeta, según lo había venido haciendo a lo largo de la historia. Así que Dios llamó al último apóstol. Recordemos que Juan fue el último apóstol en morir. Llamó a el último apóstol para que ese apóstol le sirviera como profeta. Yo llamo a Juan en este sentido el apóstol profeta.
En ese sentido, Juan es único. Y si ya en la casa cada uno de ustedes compara el llamamiento que hizo el Señor en el Antiguo Testamento a Daniel con la manera como aquí en el Nuevo Testamento está llamando a Juan, va a encontrar unas similitudes absolutamente impresionantes, pero no las vamos a tocar ahora porque no es el tema del estudio que estamos desarrollando. Note usted, hermano, que en esta porción, Apocalipsis 1, 10 al 20, Juan está delante de la presencia de Cristo. Ese texto, la interpretación de ese texto no es tomar uno a uno los elementos que hay allí, sino el panorama general. Y lo que nos muestra el panorama general es que Juan está delante de la gloria de Cristo. Y entonces, estando delante de la gloria de Cristo, mire lo que dice el versículo 11. Voy a leer desde el 10. Yo estaba, dice Juan, en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Es la frase que encontramos en la carta a Esmirna. Escribe en un libro, etcétera, etcétera, y luego del 13 en adelante al 17 está Juan delante de la gloria, está viendo la gloria, le está siendo manifestada la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y vaya por un momento al versículo 17. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el postrero. La frase que estamos viendo en la carta a Esmirna. Hay otras expresiones similares. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Alfa y Omega, principio y fin. ¿Qué es lo que quiere señalar con esta expresión Alfa y Omega? Alfa es la primera letra, y Omega es la última. Lo que está diciendo el Señor es que Él es el primero, Alfa, y Omega, la última, pero también está indicando el simbolismo aquí en Apocalipsis que Él es todo lo que hay entre el principio y el fin. Por eso el Señor en el versículo 11 dice: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Y la frase que sigue en el versículo 11 es el primero y el último, que es la misma frase que está usando en el versículo 8 en la carta a Esmirna. Entonces, Jesús, nuestro Señor, el eterno soberano, Él es en quien y por quien se desarrolla toda la historia humana. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, con Él comienza la historia. Y de hecho, si nosotros vamos a Efesios nos lleva a la eternidad pasada, en donde en ese consejo intertrinitario, las tres personas de la Trinidad decidieron los roles que cada una de ellas desempeñaría en la redención del hombre, atrás en la eternidad pasada.
Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo es el comienzo, es el primogénito, sino que en Él se desarrolla la historia. Vayamos por favor a Hebreos 2:10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. En él se desarrolla y se sostiene la historia. Pero no solamente eso, sino que en él concluirá la historia, nuestra historia. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Y me dijo, hecho está. Y este hecho está, esto que el Señor Jesús está diciendo acá, lo está diciendo después de que en el versículo 1 de ese mismo capítulo 21, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Los últimos tiempos. Y el Señor Jesucristo está diciendo que Él es en Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No solo eso, hermanos, sino que además nuestro Señor Jesucristo concluyó la obra redentora. Recuerde usted el término allá en Juan 19:29, donde él dice, consumado es. ¿Qué es lo que es consumado? ¿Qué es lo que es concluido? Es una expresión de un significado contable que quiere decir que la transacción está finalizada, que todo lo que había que pagar ya se pagó. El Señor en la cruz dice, consumado es. Ese es el simbolismo de la expresión que el Señor está usando. Regresemos a Apocalipsis, cuando escribe, yo soy el primero y el postrero, yo soy la historia, yo manejo la historia, yo trasciendo la historia, en mí concluirá la historia. Una vez que él dice, yo soy el primero y el postrero, hablando de quién es él, ahora pasa a hablar de lo que él ha hecho. El que estuvo muerto y vivió. Le está hablando a una iglesia en una pobreza terrible, ya lo miraremos, con una persecución terrible, ya lo estuvimos mirando, y le está diciendo, yo soy el Señor de la historia, yo soy soberano, tú estás en mis manos, tu historia está en mis manos. Pero no solo eso, sino que además yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Estuve muerto y vivió. Era necesario que el Señor muriera en la cruz para consumar la obra redentora, para declararnos justos delante del Padre. Pero era imposible que Él fuera retenido por la muerte, porque Él derrotó la muerte. Él ha dado vida desde siempre. Una mirada a los hechos antes de que Dios dijera sea la luz, nos deja ver que Él dedicó mucho de su tiempo a dar vida. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Pedro afirma que fuimos rescatados, es decir, que recibimos vida eterna, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, es decir, de nuestra muerte, con la sangre preciosa de Cristo desde antes de la fundación del mundo. En esa eternidad pasada, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida.
Por eso, en esa eternidad pasada, el decreto del Padre fue el Cordero inmolado desde el principio del mundo, según encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. No que antes de la fundación del mundo él hubiera sido inmolado, sino que antes de la fundación del mundo se decretó que él moriría en la cruz para salvarnos de pecado. Pero él no quedaría muerto. En ese mismo decreto, completada la obra redentora que concluyó en la gloriosa vida de cada uno de nosotros, también estaba determinado que nuestro Señor Jesucristo viviría. Antes de ir a la tumba, él dijo: yo pongo mi vida, muero, pero yo la vuelvo a tomar, vivo, por cuanto él es Dios hecho hombre, encarnado para salvarnos. Él murió en la cruz, estuvo 3 días sepultado y al tercer día resucitó y vive, y hay evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Centenares de personas le vieron tras su resurrección, pero miles de millones de personas que no le vimos físicamente tras su resurrección, sabemos que vive porque vive en nosotros. Él, Jesucristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y es quien ahora le está diciendo a la iglesia en Esmirna: no temas. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Pero antes de decirle ese no temas en nada lo que vas a padecer, el Señor en el versículo 9 les da otras razones de esperanza. Imagínense ustedes a la iglesia en Esmirna recibiendo la carta en la que el Señor les dice: te estoy escribiendo yo soy el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vive. Yo de mi mano, de mi boca, por pluma de Juan, te envío esta carta. Pero te voy a dar otra razón de esperanza. Yo conozco lo que está pasando contigo. Ese término ya lo hemos mencionado. Yo conozco indica a que el Señor tiene un conocimiento pleno de lo que está sucediendo con la iglesia, de su entorno, de su actuar, de su sufrimiento, de sus enemigos. ¿Por qué lo conoce? Porque Él es soberano y providente, porque Él es omnisciente, porque lo que está sucediendo con la iglesia está en sus manos, porque Él es el primero y el postrero. Porque lo que está sucediendo con la iglesia forma parte del plan de crecimiento espiritual de la iglesia. Como lo vamos a ver más adelante, podemos pensar que esta es una iglesia que, en razón de la situación que está viviendo, ora más al Señor, confía más en el Señor, depende más del Señor. Es una iglesia que seguramente tiene en mente Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Es una iglesia, vayamos hermanos a Isaías 41:10. Es una iglesia que muy seguramente también tiene en mente Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una iglesia que tuvo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando momentos antes de ir a la cruz
narrado en Mateo 26:39, él le dice al Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor Jesucristo orando al Padre, confiando al Padre, dependiendo del Padre. Es una iglesia, hermanos, que está dando testimonio a otras. Recuerden que la carta llegaría a Esmirna y de ahí iría a otras iglesias y está llegando a las nuestras. Y nosotros tenemos el testimonio de esa iglesia, de su confianza, de su dependencia en el Señor. Entonces, eso nos lleva a una aplicación, hermanos. Y es como cada uno de nosotros, como creyentes individuales, y la sumatoria de todos esos individuales formando el cuerpo de Cristo, cualquiera que sea la circunstancia por la que estemos pasando de manera individual o como iglesia, estamos llamados, hermanos, a orar, a confiar, a depender más y más y más de nuestro Señor y a dar testimonio a otras iglesias. El Señor dice, volvamos al texto en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Y aquí hay algo asombroso, hermanos, y de testimonio para nosotros. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, quiere decir que en medio de su terrible sufrimiento, la iglesia está trabajando. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? El texto no es explícito, pero noten que el texto dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Podemos de eso derivar que es una iglesia que en medio de la tribulación se consuelan los unos a los otros, oran los unos a los otros. Que en medio de esa terrible pobreza se ayudan los unos a los otros, lo que nosotros hoy llamamos benevolencia, seguramente buscando recursos para ayudar el uno al otro. Es una iglesia que está siendo objetivo de la blasfemia de los judíos. Probablemente entonces la iglesia está dando testimonio de vida cristiana, se ve obligada a dar aclaraciones. En medio de eso podríamos pensar que es una iglesia que cumple con el propósito de la iglesia, predica la palabra, lleva la palabra del Señor. Y eso debe llevarnos entonces, hermanos, a pensar en nosotros. ¿Cuál es la particular situación de nuestras iglesias en este momento? ¿Será, hermanos, que nosotros vivimos en una situación más difícil que la de los hermanos en Esmirna? ¿Estamos pasando por tribulación? ¿Por el COVID-19? ¿Por nuestro propio pecado? ¿Nuestra iglesia está en tribulación por el pecado ajeno? Nuestra iglesia está pasando por un momento de gran pobreza, no solamente material, sino espiritual. ¿O está siendo objeto de chisme? El ejemplo que nosotros encontramos, hermanos, en la iglesia en Esmirna es que ellos están trabajando. Yo conozco tus obras. Y más adelante el Señor les dice, pero tú eres rico. Así que, hermanos, esto nos puede llevar a otra aplicación, y es que no hay excusa alguna para que el creyente no trabaje ardua y perseverante y consistentemente en la obra del reino de Dios. Y atentos, hermanos, a lo que voy a decir. En su iglesia local. No hay excusa para que el creyente no trabaje ardua, perseverante y consistentemente en la obra del reino de Dios en su iglesia local.
Bueno, hermano Carlos, y las misiones, sí, pero las misiones son coordinadas por una iglesia local. Entonces lo que encontramos es una iglesia con una actitud de fe, de dependencia, de trabajo. Por eso es que el Señor más adelante les dice, pero tú eres rico. Es una iglesia que está atribulada, ya revisamos el contexto de la persecución de los judíos. Es una iglesia pobre, muy pobre. Los textos, los autores coinciden, hermanos, en que los creyentes de esta iglesia, el término pobre, cuando el Señor dice acá, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ese término pobre hace referencia a personas que han caído en un nivel de indigencia, de llegar a ser pordioseros, mendicidad pública que es evidente a los ojos de los demás. Esta es una iglesia, hermanos, que estaba formada por personas de tal pobreza que nosotros hoy podríamos decir una iglesia en donde toda su membresía eran indigentes por dioseros. ¿Cómo se llegó a esa situación? Recordemos que los creyentes se negaban a reconocer César es el Señor. Al negarse a eso eran despedidos de los gremios de sus trabajos y al ser despedidos, entonces ellos no podían trabajar. Finalmente el Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué razón? Porque los judíos perseguían a los creyentes, a los creyentes. ¿Qué tenemos entonces hasta acá, hermanos? ¿Qué tenemos hasta acá? El Señor está escribiendo a una iglesia en las condiciones que acabamos de mencionar. Se está presentando a sí mismo como el eterno soberano que controla la historia, que está sobre la historia, que además llevó a cabo la obra redentora, que está vivo, por eso les puede escribir, porque está vivo. Y el Señor les está diciendo que Él los conoce, conoce su situación. Una vez que les ha dicho eso, en el versículo 10, que no lo vamos a tratar hoy, les dice, no temas en nada. No temas todo lo que está pasando. Ha mencionado el Señor a los judíos y los ha llamado como la sinagoga de Satanás. Los judíos son el lugar donde quien está presente es el padre de mentira, su sinagoga. Ahí estaba la presencia. O dicho de otra manera, el lugar de la ausencia de Dios. No el lugar de la presencia de Dios, sino el lugar de la ausencia de Dios. Pero el Señor le dice a la iglesia, en medio de todo esto, no temas, no temas. No temas, porque un día tú escucharás que yo le diré a esos que blasfeman de ti, que no creen en Cristo como Señor y Salvador, apartaos de mí. Pero tú no temas, porque un día tú vas a escuchar de mi boca las palabras, entrad en el gozo de mi Señor. Revisemos entonces, hermanos, el contexto de nuestra iglesia, cómo podemos trabajar a pesar de las circunstancias que vivamos y dependamos más y más, como en su momento lo hicieron los hermanos de Esmirna, de nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre de los cielos, de nuevo te alabamos, te bendecimos, te glorificamos.
porque tú eres principio y fin, alfa y omega, porque en tus manos está la historia, Señor. En tus manos está la salvación, en tus manos estamos cada uno de los creyentes, Señor. Y un día escucharemos de ti esas palabras que tanto anhelamos. Entrad en el gozo de mi Padre Celestial. Y estaremos contigo por la eternidad, gozándonos en esa comunión perfecta y santa con nuestro Padre Celestial. Por eso te alabamos y te glorificamos. Bendícenos, Señor, bendice nuestras iglesias. Llévanos, Padre, a orar más a ti, a depender más de ti, a confiar más en ti. Te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.